Dog Hunter TV presenta Cápsulas, entrevistas, vida salvaje, medio ambiente, secciones y más. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. ¿Qué tal, amigos de Dog Hunter TV? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta emisión de programas. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Y esta noche, bueno, tenemos a un gran amigo, a Daimes Morales. Daimes, gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti, Carlitos, mucho gusto y pues muy agradecido por estar aquí. A ver, ¿qué podemos aportar? Claro, y creo que algo muy interesante porque, bueno, déjenme darles un pequeño contexto sobre Daimes, que entre otras muchas cosas que hace, él pues es escritor, se dedica al teatro, le gusta el teatro, produce, actúa, escribe, dirige, hace de todo. Y me comentaba sobre un tema que a mí me pareció interesante y espero que ustedes también y les guste la propuesta del día de hoy, que es el tener a los animales que son actores, ¿no? Y que podemos ver sobre todo en los comerciales de televisión, estos perros que de pronto pues salen corriendo en la playa, que se suben a un sillón, que entran a una casa, que salen, y que todo es parte de un entrenamiento canino, en donde, bueno, Daimes tiene una propuesta interesante de en algún punto hacer una obra teatral sobre este asunto de los animales, no precisamente que involucre a los animalitos en escena, pero sí que abra este contexto de lo que hay detrás de un animal que está frente a las cámaras. Sí, ¿no? y precisamente investigando un poco acerca de si los animales en el teatro han entrado, han participado, estuve buscando registros. Los más famosos son del cine, por supuesto, claro. Y tenemos una historia larguísima, Lassie, Beethoven, perritos y Tintín, pero también tenemos pajaritos y tenemos gatitos y muchos animalitos, ¿no? Que entonces de una u otra manera han sido entrenados para participar y para intervenir en la historia y luego se convierten en los protagonistas por la simpatía natural que tienen, la inocencia, la forma en que reaccionan y cómo nosotros lo percibimos, ¿no? Como humanos. En teatro me puse a investigar y es un poco más, es menos la cantidad de animales que primero han sido estrellas, segundo que han participado, no están hechos a un lado como contexto, sino simplemente, como en el teatro se trata de la representación, de la expresión y de todo esto, pues el actor se convierte en el perrito, se convierte en el gatito. Entonces ahí entra este cambio en el que no prescindes del animal como tal, pero sí te vuelves y lo observas y lo analizas para tú después representarlo, ¿no? A final de cuentas es un personaje. Claro. Y esto es lo que tú haces en el teatro, ¿no? En otras plataformas como el cine ahorita con tantos efectos especiales, donde no se ve el entrenamiento aplicado, es decir, cuando tú ves que el perrito se ríe incluso, a veces son estos efectos especiales. Otras veces la expresión del animalito de atención es porque tiene un entrenador delante, ¿no? Pues claro. Carlos sabe mejor de esas cosas, ¿no? Pero todo esto se edita y luego ya ves una imagen diferente, ¿no? A la niña que sigue el perrito que salva, el perrito que brinca, que corre, que va, que hace. Pues todo esto es una edición, un trabajo que en teatro no se puede realizar porque estamos hablando de la inmediatez de la actuación y que pues para mejores fines y para lograr una mejor pues expresión, no sé, transmisión hacia las personas, pues son los actores los que de alguna u otra manera toman este personaje y lo llevan, ¿no? A veces claro. Sí es necesario, por ejemplo, que el actor se tiene que mover, la actriz tiene que moverse con un gatito agarrado, un perrito, o tiene que pasear, y otras veces pues no es tan necesario. También la complicación del hecho de hacer varias funciones, hay muchas aristas. Claro. No es imposible. No tengo conocimiento,
de alguna obra en donde activamente hayan animalitos de manera constante. Me imagino que alguien debe haber buscado una fórmula para tener ese entrenamiento en escenario. Pero sí es un trabajo que implica, porque para entrenar nosotros como personas al momento de estar en un escenario es algo difícil, porque pues no por hacer menos la inteligencia de las mascotas, de los animales, pero pues implica mucha reflexión sobre todo en la comunicación, y a veces es más difícil, si no tienes el entrenamiento adecuado, tener una comunicación con un perrito, con un gatito, con un pajarito, con todo esto, ¿no? Entonces sí debe de haber estos entrenadores que tienen esta comunicación y son como una especie de traductores para poder hacer que el animal haga las cosas. Entonces, dentro del teatro creo que es más complicado, un poco más difícil, no imposible, pero pues sí hay mucho detrás, ¿no? O sea, no claro, hay bastante. Pero si me permites, vamos a una de nuestras cápsulas, a la primera cápsula de esta noche, y volvemos con más de este tema. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula a mordidas. El pez cebra es originario de las aguas dulces de la India, Pakistán y Bangladesh. Goza de mucha popularidad entre quienes gustan de tener acuarios caseros, pues sus necesidades básicas son muy fáciles de cubrir. Recibe el nombre de cebra por su apariencia, siendo llamado también danio o banderita. Con un diminuto tamaño de entre los 5 y 6 centímetros solamente, el color de su cuerpo es dorado o plata, con franjas de azul oscuro atravesando toda su longitud. Aunque el pez cebra es un pez pequeño en tamaño, requiere un acuario espacioso debido a su naturaleza de gran nadador y al hecho de que prefiere andar en cardúmenes. Por eso, te recomendamos adquirir un acuario de por lo menos 70 litros, de preferencia con forma alargada, y ahí podrán convivir con tranquilidad unos 10 peces cebra. Deberás también cubrir el fondo de la pecera con grava, unos 7 milímetros de espesor bastarán. Además, añade algunas plantas como helechos, musgos de java y otras variedades enraizantes para recrear el hábitat adecuadamente. Lo ideal es que ubiques las plantas principalmente en los laterales para que el danio pueda ir y venir a lo largo de la pecera sin ningún obstáculo. Sobre la temperatura de esta especie, es capaz de sobrevivir entre los 24 y 28 grados centígrados, aunque lo ideal es mantenerla en unos 27 grados. El pH del agua debe conservarse en un nivel neutro entre el 7.3 y 7.5. Para controlar la temperatura será necesario que adquieras un termostato y un calentador. De igual forma, es importante la iluminación, por lo que la pecera deberá de recibir unas 13 horas de luz por día. El pez cebra es un animal omnívoro, por lo que imitar su alimentación y proporcionarle todos los nutrientes necesarios es bastante sencillo. La comida comercial para peces tropicales estará bien para esta especie, siempre en forma de escamas. Si llegas a casa con tu pez cebra directo de la tienda de mascotas, este no debe de permanecer durante mucho tiempo en la bolsa plástica con el agua en la que suelen dártelo en el establecimiento. Antes de que hayan transcurrido 8 horas, deberás introducirlo en su nuevo hogar con agua limpia, de lo contrario morirá. Evita el estrés innecesario de tu pez cebra. Bajo ninguna circunstancia lo saques del tanque, ni siquiera cuando cambies el agua. Solo es imprescindible que lo cambies de acuario cuando pretendes aparearlos. El colectivo es muy importante para el pez cebra, por lo que no debes ignorar la recomendación de que es absolutamente necesario mantenerlos en grupo. Cápsula a mordidas. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bien, pues después de haber visto esta cápsula, ya estamos de regreso con este tema. Si usted acaba de sintonizarnos, pues bueno, estamos hablando de los animales que actúan, ¿no? Que de pronto los ve usted en el cine, que los ve en los comerciales, básicamente. Y aunque en teatro no tenemos
un registro Pues como no tal. tengo conocimiento, no, pero debe de haber, debería. Pudiera haber. Yo la verdad es que me gusta el teatro. Cuando tengo oportunidad voy a alguna puesta en escena. Hasta el momento no me ha tocado ver estos animalitos en vivo actuando, pero sí representaciones. Por ejemplo, tenemos Cats. Sí. La primera que se me viene a la memoria, Sí. ¿no? Una súper obra que tuve la oportunidad de ver en su momento en la Ciudad de México hace muchísimos años, en el Teatro Silvia Pinal. Y era una puesta en escena genial. Sí. Todo mundo vestido de gato con una propuesta muy interesante y donde precisamente el actor se preparó, platicando con uno de ellos, tuve la oportunidad de hacer esto. El actor se preparó viendo a su gato, Sí. ¿no? Cómo el gato se movía, cómo el gato descansaba, cómo comía, y él trataba de imitar esa conducta del animalito cuando el animalito caminaba, comía. Entonces, también hay una preparación, como mencionabas tú, por parte del actor, ¿no? En donde, pues, está representando a un animal, y esto, pues, no es fácil, ¿no? Y también los animalitos que de pronto ve usted actuar, como también menciona Daimes, pues, están con los entrenadores frente a la cámara. Digo, ya los que de alguna manera, pues, entrenamos perros, sabemos hacia dónde está viendo el perro y dices, bueno, ahí está el entrenador de este lado, ¿no? Claro. Cuando tiene al supuesto amo del otro. Entonces, esto también requiere un entrenamiento pues muy preciso para las cámaras, especialización, ¿no? Dentro del entrenamiento. También hace poco, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en Tabasco con un amigo que fue llamado, un entrenador que fue llamado porque se estaba filmando una película en donde la película involucraba a un niño y su perro. Entonces, el perro tenía que ser completamente criollo, porque era un perrito de la calle que andaba con el niño y vivían una serie de aventuras, los dos. Entonces, es llamado mi amigo y el perro lo tuvo que someter a un entrenamiento arduo, en el sentido en el que el perro tendría que estar dentro del mercado, tenía que meterse al agua, tenía que subirse a la canoa, porque todo este escenario es llevado a cabo en una región de Tabasco de los ríos. Y entonces habla un poco de la vida cotidiana del niño y los problemas en los que se meten a través de las travesuras, ¿no? Bastante interesante la propuesta, en donde muy pocos de nosotros de pronto nos ponemos a pensar todo el trabajo que hay detrás de la producción cinematográfica y del cine, porque de pronto las tomas eran cortadas porque alguien se te atraviesa, Sí. ¿no? Porque el perro corrió muy rápido, porque el perro no volteó hacia donde tenía que voltear, y entonces tienes que hacer que voltee hacia cierto lado, y después de voltear tiene que hacer algo, tiene que echarse, tiene que sentarse, tiene que caminar lento, tiene que agazaparse, arrastrarse. Es un trabajo muy arduo, Sí. ¿no? Es muy difícil y creo que admirable el hecho de poder tener esta comunicación, ¿no? Lograr entender a una mascota. Aquí, sin afán de ofender a nadie, luego es más difícil tener comunicación entre nosotros. Que es más fácil tener comunicación a veces con un perrito, con un gatito, que a veces con una persona, ¿no? Claro. Y sobre todo para decirle, oye, me expresa determinada situación, emoción. Los animales son muy dóciles. Siento que en estos tipos de escenarios, en una película, en un comercial, luego, cuando ya logras entenderlo, como que se te abre un mundo, ¿no? De entenderlo. Al final de cuentas, también nosotros somos animales. Claro. El lograr entender la expresión de un animal en específico simplemente es como cambiar un traductor, ¿no? Irte para allá y modularte en cuestiones de expresión, porque sí nos leen las expresiones. Claro, claro. ¿no? Sobre todo los perros son unos grandes lectores corporales, ¿no? La Y de emoción, emociones. La emoción, sobre todo. Nosotros químicamente liberamos muchas cosas, muchas sustancias al momento de que cambiamos de emociones. Y estas, pues, son percibidas por muchos animales que son sensibles a ese tipo de emociones. Y ojalá pudiéramos recuperar eso, porque también nosotros como personas, como seres humanos, tenemos esa capacidad, pero la hemos olvidado, porque hemos puesto adelante la comunicación, el lenguaje hablado, ¿no?
incluso el escrito antes que el lenguaje corporal, que es muy importante, sigue siendo muy importante en contextos como precisamente la televisión, ahorita que la televisión, los diferentes contenidos audiovisuales, la expresión es sumamente importante. Te da está en un margen crucial en el hecho de poder transmitir, llegarle a la gente, ser aceptado de muchas maneras. Y creo que en cuestiones de los entrenamientos con los animales, lo que nos queda a nosotros, tanto como personas que estamos metidas en cuestiones escénicas de teatro e incluso de medios de comunicación, recuperar las expresiones, las emociones, ¿no? Pero el teatro es una forma de expresión corporal nata, ¿no? El teatro utiliza mucho el cuerpo para transmitir lo que quiere decir. Y ha servido no solo mucho, las palabras. como tú decías, el hecho de observar animales para poder llevar, no solamente para poder representar a un animal, sino para representar emociones, fíjate. Entonces las emociones más esenciales, ¿no? Como la furia, la ira, sale representada desde un animal para que tú luego puedas llegar a recuperarla, sobre todo la tenemos, pero a veces las dejamos a un lado por cuestiones sociales, por cuestiones de que no siempre podemos estar siendo impulsivos y básicos en ese sentido, en cuestiones de las emociones, pero ahí las tenemos, y el observar a los animalitos cómo actúan y cómo hacen esto puede ayudarnos también a observarlo, simplemente puede ayudarnos a recuperar muchas de estas emociones y expresiones que pues son muy útiles, ¿no? Claro. Bien, vamos a otra cápsula, vamos a nuestra cápsula de mascotarreo y regresamos con más de este tema de los animales y la actuación. Beautiful Stone. Cápsula mascotarreo. De contextura pequeña y grandes orejas, los papillón son perros tan activos como juguetones. Por su tamaño reducido, muchos creen que se comportarán como buenos falderos, pero lo cierto es que prefieren estar donde se desarrolla toda la acción. El nombre de estos perros tiene que ver con la forma de sus orejas, similares a las de una mariposa, papillon en francés, con las alas extendidas. Lo que poca gente sabe es que hay una versión que nace con las orejas caídas. A raíz de esta característica, surge un sobrenombre que refuerza la diferencia con los ejemplares de orejas erguidas, polillas de la noche, en francés. En una misma camada pueden aparecer ejemplares de ambos tipos. La papillon es una de las razas de spaniel más antiguas de Europa, con un linaje muy antiguo que algunos relacionan con ejemplares originarios de la península ibérica. Su aspecto actual terminó de definirse en la Edad Media, cuando muchos criadores se enfocaron en crear versiones miniatura para el deleite de los aristócratas y monarcas. De ahí que su primer nombre fuera spaniel enano. Otra denominación muy extendida, especialmente en Europa del Norte, es el de perro ardilla, por la forma en la que llevan la cola en alto. Los papillón son capaces de cumplir con un rol de cazador de roedores con una eficiencia digna del mejor. Asimismo, tienen una personalidad atenta, lo que hace que sean buenos guardianes. Así que ya sabes, si quieres que tu propiedad esté libre de ratones y de rateros, esta raza es una opción para tener muy en cuenta. Un comportamiento muy característico de estos canes es la de lamer no solo a los miembros de la familia, sino a otras personas a las que apenas conocen. Lo cierto es que tienen un temperamento muy sociable y tienden a relacionarse sin problema con otras razas, incluso con gatos si conviven con ellos desde pequeños. Los perros papillón tienen una esperanza de vida alta que ronda los 15 años, pero pueden llegar incluso hasta los 17. Por eso, antes de adoptar a uno de estos canes, recuerda que seguramente será tu compañero durante mucho tiempo, así que procura investigar bien sobre su comportamiento para asegurarte de que sea la raza que deseas tener a tu lado. Cápsula mascotarreo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone.
Bien, pues ya estamos de regreso después de haber visto nuestra cápsula de mascotarreo y continuamos charlando con nuestro buen amigo Daime sobre los perros, la actuación, en sí los animales, porque bueno, ha habido de todos, ¿no? Tenemos las películas sobre todo donde se ha desarrollado más este asunto, pero ahora Daime, tienes la idea, la inquietud de realizar una obra teatral que involucre también lo que nos mencionabas, los animales, y no precisamente que ellos estén en escena, sino hablando del tema de la comunicación que nos mencionabas, ¿no? Sí. Fíjate que el teatro te da muchas oportunidades y una de las oportunidades es llevar la voz de quien a veces no es escuchado, no porque no grite, no porque no hable, sino porque no es entendido o porque no es tomado en cuenta. Y viendo videos en internet, estos reels, veo cámaras de video de cuando se van las personas y dejan a su mascota. Se van a trabajar, salen o van a comprar algo y los dejan. Y les graban horas en que el perrito está parado junto a la puerta, esperando a que llegue la persona, o está brincando, está desesperado, a veces rompe algo porque le da ansiedad. Claro. Y eso no lo entendemos. Entonces, por ahí creo que sería basado en la observación de los mismos animalitos. Sí tengo la inquietud de hacer algo, una interacción, de darle voz a un perrito, a un gatito, a un pajarito, a alguien que está en tu casa y que tú le llegas a tener aprecio. O sea, es imposible no llegar a tener aprecio. Aún así seas, no sé, yo no tengo perritos porque no estoy todo el día en mi casa. Y una de las cosas, lo último que tuve un labrador y son perros muy, muy demandantes en cuestiones de atención y luego se ponen ansiosos. Y mi perrito era muy comunicativo. Entonces de pronto llegaba a mi casa y encontraba una pila de palitos y yo pensé que me hacían brujería. No, era él que me ponía palitos apilados, así como una fogatita, con hojitas me ponía. Y yo me enternecía mucho porque él estaba en su casita y me hacía así como que, ¿qué onda? ¿Qué hizo? Yo no sabía por qué me hacía, se salía. Entonces era como te doy esto, pero me salvo. ¿No? Ah, ok. Eso era muy curioso, ¿no? Entonces sí hay que darles la atención. Ellos eran dos, Ares y Atenea, y se salían por la parte de una reja. Se salían, yo hacía corajes porque cuando le ladraban a la gente, ¿no? O sea, tenía yo miedo. Nunca mordieron, pero era muy, muy de defender los 10 metros de frente de mi casa. Y se ponía, todo el que pasaba por eso me da miedo que un día me vayan a reclamar, más si no estaba yo. Entonces, todo eso, ¿no? Las reacciones de tratar de entender primero para poder expresar y ayudarles a comunicar, ¿no? ¿Por qué un animalito, un perrito, un gatito, un pajarito, no sé, incluso una serpiente, ¿no? ¿Por qué reaccionan y por qué? ¿Cuándo? ¿Desde dónde? ¿No? En base a la observación. Pero ¿cómo entretejer una historia no solamente de qué es lo que piensa el animalito para que teatralmente sea atractivo para que la gente vaya a verlo, ¿no? Sí. Porque ahí es donde yo le veo la dificultad, o no sé cómo llamarlo, el reto, no dificultad, tal vez el reto en el que decir, bueno, voy a ver una obra en donde alguien me va a hablar de cómo que siente mi animalito, pero ajá. ¿Y? Entonces creo que la historia tendría que captarlo, tendría que... Claro. O sea, creo que sí es eso, un reto y que tienes esta inquietud. Sí. Y que bueno, pues platicando decíamos, bueno, ¿qué se puede hacer? Todos recordamos de niño alguna mascota. Y si tú preguntas en la calle a una persona adulta, ¿cuál fue tu primera mascota? Se le van a aguar los ojos. Yo pude haber, yo debía haber. A final de cuentas tenemos recuerdos muy bonitos de nuestros primeros días de infancia acariciando un gatito, un perrito, un pajarito, algo. Porque en esos momentos somos más susceptibles a esa transmisión, estamos más sin la influencia social y el contexto de donde nos hicimos. No hagas esto, no hagas aquello, no expreses, no te rías tanto. Nos vamos moldeando. Cuando llegamos a ser adultos somos personas más, ¿cómo le decimos? Correctas. Pero perdimos mucha esencia animal.
Y los niños tienen ese acercamiento. Entonces, basados en toda la experiencia que pudimos haber tenido de niños, incluso de mayores, pues captar eso, ¿no? Recordar. El reto es hacer que recordemos esas emociones que nos han hecho sentir nuestras mascotas, nuestros animalitos, nuestros acompañantes, nuestros amigos. Y que tú cuando lo estés viendo digas, sí, cierto. Quizá eso estaba sintiendo cuando yo me iba a la escuela. Quizás eso sentía cuando yo lo abrazaba, que yo regresaba. Es algo muy entrañable de todas las personas, ¿no? O quizás nunca pude tener un amigo porque nunca me dejaron tener un perro en casa. Incluso eso, el no tener a alguien, no tener a un animalito en tu casa, no tener algo. Yo quise tener, por ejemplo, yo le tengo miedo a los reptiles y a los lagartijos, pero pues no me meto a eso. Pero yo quise tener, por ejemplo, una iguana de esas verdes y nunca me dejaron porque a mi mamá no le gustaba, le tenía miedo. O una araña, una tarántula o algo, ¿no? Entonces, basados en eso, quizá se pueda retomar esa emoción, la alegría, la compañía. Hay niños muy pues, abstraídos del ambiente social que en ese momento se refugiaron en una mascota, ¿no? Claro. Tuvieron de mejor amigo una mascota. Habría que involucrar entonces las emociones del ser humano, pero también las animales, porque pues, ellos también son seres sintientes y también reaccionan a lo que uno siente. Entonces, creo que es un reto interesante, importante el que estás planteando para una puesta en escena. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Porque si fuera sencillo, pues estuviéramos haciendo teatro todos los días. Así de, sí, hoy vamos a hacer tal cosa, ¿no? Yo no dudo, hay gente que tiene la capacidad de hacer con una facilidad para escribir y para representar y para mostrar de un día para otro. Recordemos que la base de muchas de las representaciones teatrales que se hacían en las calles, que se hacían en teatros antiguos, eran de obras que se escribían de un día para otro y que la gente, como ya tenían compañías que estaban con un engranaje bárbaro, hacían vestuarios de 2 días para el fin de semana y así. Ahorita es un poco más complicado, ¿no? Claro. Pero sí tiene su complejidad el hecho de realizar, de entender sobre todo, tratar de entender, porque no son al 100%, es una versión de lo que yo comprendo. Sí, finalmente, exacto, es la versión del autor, ¿no? Exacto, entonces no es ni tampoco es algo absoluto, ni es algo que así es, ni es algo que a todos... No, hay personas que van a decir, no es así. Otras personas van a decir, no, pues es que no, que yo creo que debería haber sido de esta manera. Y de eso se trata. Pero finalmente eso es, ¿no? De reaccionar ante lo que tú estás proponiendo. Es una propuesta, ¿no? De lo que tú propones, de cómo lo conseguiste y cómo lo llegaste hasta ese fin. Igual y te sirve la manera en la que yo lo hice y tú puedes encontrar otra manera de cómo conectar y tienes una versión diferente y bravo y qué bueno. De eso se trata. Lejos de lo que pudiéramos pensar, la crítica dentro de las expresiones escénicas y artísticas sirve para eso. Esa es la reacción de decir, no me gustó porque está muy fea. Bravo, lo logré. Si tú sales y no te causó ningún problema, creo que hay una situación, es causar un impacto y que lleves una huella, ¿no? Me dio mucha repulsión, me causó cierto revuelo esta obra, me conmocionó, no me gustó, qué grosería, ya lo logré. Claro, así es, y pues bueno, también es difícil de pronto también captar cierto público, ¿no? Sí. Hace poco terminó un ciclo de teatro aquí en Campeche, teatro a una sola voz, y yo lo expresé en redes sociales. No soy muy afecto a los monólogos, sin embargo, la que tuve oportunidad de ver me encantó, me atrapó, me cautivó. Y bueno, pues no me gusta tanto el monólogo, pero bueno, el impacto que se logra es ese, ¿no? Con una persona que haga clic y que a pesar de ser un ciclo, pues no había tanta gente. También de pronto el teatro nos falta un poquito más de impulso, pero bueno, eso ya serán otras cosas, ¿no? Vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y volvemos. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 824 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Feeling healthy by leaps and bounds.
making a dinner that makes their whole day, and giving your best friend the best nutrients for their best life. Science did that. Bien, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión, y muchas gracias a Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Y continuando con este tema de los animalitos en la actuación y de las expresiones que se pueden recuperar, tomar, pues recuperar, ¿no? Y también mostrar, ¿no? Tratar, como decías tú, tratar de darle voz a quienes no la tienen en una puesta en escena, pues es interesante. El mundo del arte siempre está buscando nuevas expresiones, alternativas, espacios también. Claro. En donde el teatro en México siempre ha sido muy difícil, ¿no? Las obras teatrales les cuesta montarlas, y pues en provincia todavía más, ¿no? Y los grupos teatrales que hay aquí en Campeche, que son varios, pues también de pronto cada uno tiene ahorita hay un ¿no? boom de muchas presentaciones, y me da mucho gusto compañeros como Eric Noch con Ojo de Gato, que tiene ahorita una representación, El Escorial, y buenísima, se ve, por favor, ya va a ser en estos días. También Divino Narciso con Saúl Díaz, que tienen el de Camerón 2040. Buenísima, esa fue una de mis primeras obras que hice con mi maestro Juan Arce Saavedra. Y nos vamos a presentar igual a Aquelarre Teatro, Piropos, un performance teatro buenísimo, igual no creo que ya esté ahí en él, ¿no? Pero sí, claro. pero buenísimo. Entonces sí hay mucha propuesta, sí hay mucho dónde se va a explorar y desde qué lado. Las dos primeras son como teatro clásico, nosotros estamos agarrando un poco más otra onda, pero eso es lo padre, lo interesante, que hay propuesta para todos, para todo público, y si no te gusta una, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y hay más grupos que están ahí, Duper, también Diana Borges, recientemente felicidades a Ojo de Gato y a Duper, por los chicos cumplieron 10 años en estos días. Fácil. Nosotros cumplimos un año todavía, ¿no? Pero somos jóvenes, pero ahí vamos. Y, y sí hay mucho, en cuestiones de las expresiones. Y recuperando esto de los animales, me acuerdo que como parte del diplomado en actuación, hicimos un ejercicio también performático que se llamó Aurus, y donde nos asignaron un animal a cada quien. Fue difícil, porque no nos decían para qué era el animal. Y entonces yo agarré una serpiente, y luego haz como serpiente, y yo la serpiente siempre vemos que se arrastra, pero no solamente es la única expresión que tiene una serpiente. Y luego uno agarra una ardilla, y es mucho más difícil porque rara vez vemos una ardilla o la tenemos cerca para estarla observando, ¿no? Nadie agarró un perrito, nadie agarró, creo que 2 agarraron gatitos, pero aún así les fue difícil a pesar de tener este acercamiento. Porque cuando tú tienes 10 minutos para hacer como gatito, se te acaban las expresiones, se te acaban los movimientos para hacerlo. Entonces sí es un poco más difícil porque tienes que estar más tiempo. ¿Qué más hace? En 10 minutos el gato no va gritando, bueno, yo no sé, hace otras cosas. Y copiar esos movimientos y eso es complicado, es difícil. Claro. Dijera uno que el gatito hace así, se mueve así. No, es complicado, y más para expresarlo, porque hay tigres, hay leones, hay panteras, hay incluso perritos, ¿no? Entonces, al hacerlo y ponerte en 4 patas, no siempre es sinónimo de que vas a representar un gatito o un perrito. Tienes que hacer ciertos movimientos y ciertas expresiones que te van a que te va a decir, pues es un gato. No, ahí está lo complicado. Eso es algo difícil. Pero además, bueno, te ayudas también del vestuario. No, porque a veces no siempre tienes vestuario. Ok. Ahí fue el reto. En Aurus ese fue el reto. Pero existe el maquillaje, que no es tan caro, y que bueno, con algo tan pequeño como un par de motitas en la cara, no lo sé. Pero ahí entra la habilidad también, ¿no? Creatividad y habilidad. Déjame decirte que con cuestiones escénicas, pues sí es un poco más complicado, porque en esas veces pasábamos de un animal a un elemento. Esos son los. Entonces,
tengo que tener un maquillaje que me pueda servir como animal y como elemento. Entonces, era el reto que teníamos. Ese tipo de retos es lo que te hacen crecer escénicamente y expresivamente. Entonces, sí fue complicado. No sé si para mis demás compañeros, a mí fue sí, muy complicado encontrar la transición, encontrar los movimientos de los animalitos, ver de qué manera puedo encajar allá. No me imagino qué tan complicado puede ser para un animalito encontrar la expresión humana. Que ese sería como meternos en el cerebro, ¿no? Claro. A través del entrenador, esa traducción que se hace, ¿cómo pudiera él decir, pues camino como humano, me muevo como humano? ¿Cómo le hago, no? Pensar, imagínate, es también parte del reto, ¿no? Sí, y creo que es algo que tienes ahí precisamente como reto, sí. Con la idea que tienes de llevar a cabo una obra teatral en el que, pues bueno, me ha dicho que lo apoye en lo que yo pueda, pues claro que sí, Sí, con ahí todo te voy a gusto, venir a ¿no? molestar. Porque se me hizo interesante la propuesta, de ahí el surgimiento de esta emisión en esta noche, pero también hay que involucrar, creo que muchas cosas con los propios actores, todos tendrán que ser muy empáticos. Y también el público, ¿no? Para poder llevar a cabo esta puesta en escena, y que no involucrará propiamente animales, pero sí lo que ellos sienten, una visión del otro lado, ¿no? Sí, y pues por eso te voy a estar molestando, porque tú tienes más contacto con los animalitos. Igual la percepción que uno tiene no es la misma de alguien que tiene mucho tiempo cercano a los animalitos, ¿no? A los perritos, a los gatitos, etcétera. No es la misma. No hay una misma conexión tampoco con tu mascota en tu casa que con un perrito del vecino. Claro, es incluso diferente, teniendo ¿no? varias mascotas dentro de tu casa no tienes la misma conexión una con otra, ¿no? Y creo que esto es sano, ¿no? Y es real. Y de ahí es donde dices tú, yo no soy mucho de tener la idea de humanizar a las mascotas, pero sí de que tienen una esencia diferente y que son iguales a nosotros en cuestiones de esa esencia, de esas emociones, de esos sentimientos y de ese clic que pueden hacer con una persona. Sí considero eso, o sea, por supuesto. Claro. ¿No? Y la empatía que hay que tener, porque si bien no podemos decir que son menos, que esa idea pues ya arcaica, ¿no? De que estamos un peldaño arriba en la evolución y que somos el top de la calle, ya quedó muy atrás, ¿no? Ahorita creo que todos estamos en un mismo plano y lo importante es eso, que estamos compartiendo un lugar, un espacio, sobre todo si está dentro de tu casa, ¿no? Claro. Entonces la idea de verlo no como un humano, sino darle su lugar. Su lugar como especie. Su lugar. Esa es la palabra. Porque vernos a todos igual también cae en otro tipo de situación, que eso ya se lo dejaría yo a un experto, a una persona, pero sí caemos en que nuestras emociones, las emociones son algo que siempre están en todos lados, ¿verdad? Nuestras emociones nos hacen cambiar la percepción de cómo tratamos a alguien. Y cómo tratamos a una mascota, igual en las emociones. Podemos golpear, maltratar a una mascota y decir que la queremos, ¿no? Dejarla sin comer porque te vale, pero eres consciente de eso. Y esa es una emoción. No es la mejor, no es la más correcta. Pero en el otro extremo también está el hecho de divinizar a una mascota, a un animalito, y centrar todas nuestras emociones como si fuera lo único que existiera y priorizar, sobre todo en cuestiones de prioridad, ¿no? Que no digo, cada quien tiene su manera, cada quien tiene su forma, pero analizar, ¿no? ¿Qué nos lleva a esos polos? No digo que los polos sean malos, pero también pueden llevarnos a una afectación, ¿no? ¿Y en qué momento? Pues ya es cuestión de cada quien. Pero sí, ¿qué nos lleva? Las emociones nos llevan a esos lugares, a esos lados, ¿no? Entonces es cuestión de nosotros, no de la mascota. Así es. Y bien, vamos a nuestra cápsula de viajeros y regresamos ya para despedir el programa. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula Viajeros. Los tiburones ballenas se encuentran entre las criaturas más cautivadoras del océano, admirados por su inmenso tamaño, su naturaleza apacible y sus distintivos patrones moteados.
A pesar de su popularidad, gran parte de su ciclo de vida sigue siendo un misterio, especialmente en lo que respecta a los patrones migratorios. Estos gigantes oceánicos recorren vastas distancias por todo el mundo, siguiendo rutas que los investigadores apenas comienzan a comprender. Los tiburones ballena son animales altamente migratorios, pero aún se estudian las razones por las que recorren distancias tan grandes. Los investigadores han identificado algunos factores clave que probablemente impulsan sus movimientos. Su alimentación, como filtradores, los tiburones ballena siguen fuentes de alimento como floraciones de plancton y eventos de desove de peces y corales. Estas fuentes de alimento no están distribuidas uniformemente, por lo que los tiburones ballena deben viajar para encontrar áreas ricas en nutrientes que las sustenten. La migración también puede estar ligada a la reproducción y la cría, aunque se sabe muy poco sobre el comportamiento de apareamiento del tiburón ballena. Se cree que las hembras de tiburón ballena migran a áreas específicas para reproducirse o dar a luz, pero estos lugares permanecen en gran parte sin descubrir. Los tiburones ballena prefieren aguas cálidas y los cambios de temperatura del océano pueden influir en sus movimientos. Las variaciones estacionales en la temperatura del agua, impulsadas por factores como las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, pueden hacer que los tiburones ballena migren a regiones que son más favorables para su supervivencia. Al igual que muchos animales migratorios, los tiburones ballena probablemente usan señales ambientales como cambios en la química del agua, la salinidad o los campos magnéticos para ayudarlos a navegar largas distancias. Sin embargo, aún se desconocen los detalles de cómo lo hacen. Comprender los movimientos de los tiburones ballena ha sido un desafío constante para los biólogos marinos. Los tiburones ballena pasan gran parte de su tiempo en mar abierto, a menudo sumergiéndose a profundidades inalcanzables para los métodos de rastreo tradicionales. Para superar esto, los investigadores han empleado diversas tecnologías para rastrear sus migraciones. Una de las herramientas más efectivas para estudiar la migración del tiburón ballena es el marcado satelital. Los investigadores colocan un pequeño dispositivo de rastreo en la aleta dorsal del tiburón, que recopila datos sobre la ubicación, la profundidad y las condiciones ambientales del animal. Cuando el tiburón emerge, la etiqueta transmite estos datos a los satélites, lo que permite a los científicos rastrear los movimientos del animal casi en tiempo real. Otro método implica colocar etiquetas acústicas en los tiburones ballena que envían señales de sonido captadas por receptores submarinos. Estas etiquetas pueden proporcionar datos más detallados sobre el tiburón ballena que permiten a los investigadores rastrear los movimientos en áreas específicas a lo largo del tiempo. Los patrones de manchas únicos de los tiburones ballena también se pueden utilizar para rastrear individuos. Al fotografiar tiburones ballena y hacer coincidir los patrones de manchas en una base de datos global, los investigadores pueden identificar tiburones específicos y rastrear sus movimientos en diferentes regiones. A medida que se recopilan más datos mediante métodos de rastreo, los investigadores han identificado varias rutas migratorias clave utilizadas por los tiburones ballena. Estas rutas suelen corresponder a zonas de alta productividad biológica donde abundan las fuentes de alimento, y algunos de los patrones migratorios más notables incluyen el Caribe mexicano, el Golfo de México. Una de las agregaciones de tiburones ballena más conocidas ocurre frente a las costas de México, particularmente cerca de la península de Yucatán, en la isla de Holbox e Isla Mujeres. Cada año, de mayo a septiembre, cientos de tiburones ballena se reúnen en estas aguas para alimentarse del plancton y desove de peces. El marcado satelital ha demostrado que muchos de estos tiburones viajan largas distancias, algunos incluso cruzan el Golfo de México para llegar a estas zonas de alimentación. Cápsula Viajeros. Esta cápsula fue presentada por Hills,
Bien, pues después de nuestra cápsula de viajeros ya estamos de regreso para pues la parte final de este programa que ha sido diferente. Hablamos de algo diferente, pero siempre relacionado con los animales y qué son los animales en la actuación y que hoy en día pues está pues cocinándose por ahí. Sí, tenemos algo que tal vez pueda llegar a la escena o tal vez no. Es algo que se está valorando porque va a llegar, se está haciendo un trabajo, ¿no? En donde también pues me he dado a la tarea de preguntarle a la gente qué le interesaría ver en una apuesta teatral que involucre el punto de vista de un animal. Sí. Entonces ha habido por ahí algunos comentarios diferentes, porque lo que quiero en su momento y debido a la invitación que me haces, pues es tratar de aportar algo, no desde el punto de vista de escritor ni de nada, porque no lo soy, sino simplemente como a una persona que le gusta el teatro de siempre y que he ido a puestas en escena, decir, bueno, si yo voy a ir a sentarme a esa butaca, ¿qué espero? Algo que desde el inicio me haga un clic y como tú decías, puede no gustarme o no, generarme una emoción, ya tú como autor, como escritor, como creador, ya lograste tu objetivo. Pero yo como espectador sí espero algo que me haga llegar y lejos de darme una emoción que decir, qué aburrido, o no era esto, no era lo que esperaba, llevarme algo satisfactorio. Entonces me he dado la tarea de preguntarle a la gente que sé que también le gusta el teatro, decir, oye, ¿qué te parece? Me han dado opiniones interesantes. Creo que es interesante también de pronto con esta corriente que tenemos de que nuestros animalitos ya no son el perro y el gato, sino que forman parte de la familia, que cada vez nos involucramos más, que haga que los sentimientos estén más a flor de piel con ellos y que también esperemos ver algo en escena que nos atrape y que nos haga lo que tú nos mencionabas. Así era mi perrito, o así era mi gatito, o así era mi pajarito, ¿no? Entonces, una propuesta interesante que espero que se logre. Que se logre, ¿no? Que se logre. En algún punto. Y que también involucre gente que sepa verdaderamente de perros, que sepa de gatos, escritores, productores, los escenógrafos, los guionistas, ¿no? Que también hacer un guión, ¿no? Porque hacer la historia, ¿no? Pues podría ser algo fácil, pero crear el guión... último dibujo, un dibujo animado que no he visto porque mi plataforma todavía me la está cobrando, de un gatito negro. Tengo entendido que, si quienes ya lo vieron me podrán decir, pero no habla. Toda la película en dibujo animado no habla. No habla, entonces es la comunicación de 3 animalitos que deciden irse en una barcaza, en un barquito, después de una inundación y para buscar su casa. Pero ¿cómo se comunican? Yo quiero ver esa caricatura para verlo. Igual hay otra que también involucra animales, un poco más caricaturizado, ¿cómo se dice la palabra? Sí, más acerca de los niños, ¿no? De los dibujos animados. Esta era del robot que cae en una isla y conoce animalitos, que luego no les entiende el idioma y les empieza a observar hasta que pueden llegar a comunicarse con ellos, ¿no? Tiene mucho, ¿no? Porque pues implica comunicación, observación, ver al otro, la empatía y la observación de la otra persona y del otro ente te ayuda, ¿no? A comunicarte. Creo que ese es el mensaje más importante y esa es una de las bases del teatro. El teatro nace de estas representaciones, primero a la divinidad, pero también a la naturaleza, a los elementos y a los animales. Muchas de estas representaciones tribales, de donde nacen las representaciones teatrales, son a través del fuego, del agua, del aire, pero también del lobo, del águila, de la serpiente, ¿no? De esos animales. Y de ahí sale esta expresión, cómo se mueven, sigiloso cómo,
furioso como, alegre como, ¿no? Entonces, las emociones son extraídas también de ahí. Y eso es algo importante. Y como tú dices, ¿no? Llegar a hacer clic entre emociones, teatro y personas, creo que va a ser el reto. Va a ser interesante. Ojalá, gracias Daimes por habernos acompañado, por platicar con nosotros. Espero que a ustedes les haya gustado y esperamos que en algún momento, si esto pues llega a ser, nos acompañe y nos dé también sus opiniones al respecto. Comercial? Sí, adelante, por favor. El 15 de agosto nos vamos a presentar Aquelarre Teatro, Palas Teatro y Hechicera, precisamente en la calle 59, con performance teatral Piropos. Vayan a verlo. Plantea una situación acerca del piropo. ¿Qué es el piropo? ¿Te han dicho un piropo, Carlos? ¿Te gustan los piropos? ¿Has dicho algún piropo? A veces sí. ¿Te gusta a veces que te los digan? ¿Tú crees que la gente los toma bien? ¿Quieres responder a todas esas preguntas? Vayan a verlo. Vayan a verlo. Gracias. ¿Qué día? 15 de agosto. ¿A qué hora? A las 8 de la noche, Hechicera. En calle 59. Sí. Ok. Bien, pues gracias por habernos acompañado y tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Hasta pronto. Este programa fue presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Producción y conducción, Carlos Alberto Ayuso Briceño. Dirección general, médico veterinario zootecnista Fidel León Sánchez. Voces en off, médico veterinario zootecnista Tatiana Mendoza Cuevas y Lorena García Méndez. Edición Francisco Elías Novelo Vázquez.